El movimiento, ¿verdad? El movimiento en dos dimensiones se refiere al movimiento que sucede, por ejemplo, en el eje X y el eje Y. En general hay muchos tipos de movimiento en dos dimensiones, ¿verdad? O sea, infinitos, pero para los fines de este curso vamos a ver dos, que es el movimiento parabólico, es decir, el movimiento parabólico realmente, o sea, realmente es el movimiento que describe un cuerpo en caída libre que también se traslada en la dirección horizontal. Es un tipo más general de movimiento. Mientras que el movimiento circular, como el nombre lo indica, ¿verdad? Es el que hace un cuerpo que se mueve en círculos. Movimiento circular. Por ejemplo, un carro en una rotonda o las llantas de un vehículo. Incluso hasta podríamos decir un planeta alrededor del Sol describe una trayectoria que en general es elíptica, pero en muchos casos se puede aproximar como un movimiento circular. Entonces, movimiento parabólico, ¿verdad? Sucede, por ejemplo, cuando ustedes están, ¿verdad? en un patio. Es el mismo link. Alguien pregunta si es el mismo link. Bueno, ya le contestaron. Sí. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, cuando patean una bola de fútbol, la bola describe un movimiento que es así, ¿verdad? Esto se llama una parábola. O sea, la forma de esta trayectoria se llama una parábola. Realmente es una función de segundo orden. Entonces, el movimiento parabólico tiene cuatro ecuaciones que lo describen. Hay tres que son en el eje y hay una en el eje X. Entonces, las tres ecuaciones del eje Y son las mismas que las del movimiento en caída libre. Ahora, cuando uno está describiendo un cuerpo en dos dimensiones, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que la velocidad es un vector, ¿verdad? Entonces, la velocidad es como una flecha que tiene dirección, ¿verdad? Tiene magnitud y tiene dirección. Entonces, indicamos el vector de velocidad. La velocidad es variable, ¿verdad? No tiene el mismo valor en cualquier punto de la parábola. Por lo tanto, a veces es buena idea preferirnos particularmente a la velocidad inicial del objeto que se lanza parabólicamente. Otro parámetro que es muy importante en el momento parabólico es el ángulo que describe la parábola con respecto al eje X. Es decir, es lo que llamaríamos, por ejemplo, el ángulo con el que sale disparada el objeto, disparado. Ese ángulo podemos llamarlo el ángulo zeta. ¿Verdad? Por ejemplo, si el ángulo zeta fuera exactamente igual a 90 grados, entonces la parábola realmente sería simplemente una línea recta, porque iría para arriba. Pero si zeta fuera cero, ¿verdad? Entonces sería horizontal. Entonces no sería, digamos, tan especial. Cuando zeta se encuentra entre 0 y 90 grados, ¿verdad? Un valor intermedio, 45 grados, 60 grados, etc. El movimiento que describe es propiamente parabólico. Y la velocidad inicial se separa en componentes. Entonces, la velocidad tiene su componente en X y tiene también su componente en Y. A estas cantidades las llamamos V y X, ¿verdad? Y V y Y. Y se relacionan con el ángulo zeta según las funciones trigonométricas, ¿verdad? Podemos decir que V
y x es igual a la magnitud de la velocidad inicial, a la magnitud, por el coseno de zeta, ¿verdad? Siempre y cuando zeta esté siendo medido con respecto al eje x. Mientras que v y y es la magnitud de la velocidad inicial por el seno de zeta, ¿ok? Pueden ser diferentes, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, las ecuaciones del eje y serían estas, ¿verdad? La velocidad final en el eje y es igual a la velocidad inicial en el eje y menos gravedad por tiempo. La velocidad final en el eje y al cuadrado es igual a la velocidad en el eje y al cuadrado menos 2 veces gravedad por y final menos y inicial. Y la última decía que y final es igual a y inicial más velocidad inicial en y por tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Donde la gravedad, normalmente tomamos la de la Tierra, que tiene un valor de 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Es una constante, ¿verdad? A menos que les digan lo contrario, siempre hay que asumir que la gravedad es la de la Tierra. Si están en la Luna o en Marte, entonces usan otra gravedad. Aquí es también muy importante notar que las ecuaciones hay que indicar con total claridad si se refieren al eje Y o al eje X. Por esa razón, las velocidades, yo les pongo este índice, ¿verdad? La letra Y para indicar claramente que me estoy refiriendo al eje Y. Porque la ecuación del eje X es simplemente la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, que la velocidad en X es igual a la distancia que recorre el objeto en el eje X, ¿verdad? Podemos decir X final menos X inicial dividido entre T. Entonces, si el objeto sale disparado desde el suelo, esto que está aquí sería el X inicial y esto sería el X final, ¿verdad? El punto en el eje X donde termina. Y también yo me puedo referir a la altura inicial y a la altura final. Casi siempre, ¿verdad? Cuando un objeto sale disparado desde el suelo, la altura inicial es la altura de la que sale. Entonces decimos que la altura inicial sería 0, ¿verdad? Porque sale desde el suelo. Puede ser que no siempre salga desde el suelo, ¿verdad? Puede ser que a veces salga desde una altura, desde el techo de un edificio, ¿verdad? Por decir algo. Entonces ya inicial no sería 0. Y y final es la altura a la que cae, ¿verdad? Si el objeto vuelve a caer en el suelo, entonces es un caso particular en el que y final es igual a y inicial. Pero en general no tiene por qué ser igual. Vean que en el eje X tenemos solamente una ecuación, es esta. Algo muy importante es que una propiedad del momento parabólico es que la velocidad en el eje X, Vx, es una constante, no cambia, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden decir que la velocidad inicial en el eje X es de hecho igual a la velocidad en X, porque nunca cambia. Entonces, cuando ustedes calculan la velocidad inicial, ya calcularon entonces la velocidad en el eje X para cualquier parte del movimiento. La velocidad en el eje Y sí cambia porque el objeto se ve sometido a la aceleración de la gravedad. Es decir, acelera en el eje Y por lo tanto su velocidad en el eje Y cambia. Antes de empezar la clase yo les mandé a Telegram un documento. Es un examen viejo. Yo creo que ya lo he mandado antes, pero por cualquier cosa lo volví a enviar. Donde hay un problema que quiero hacer ahora aquí en la clase para que ustedes lo vean. Pues voy a abrir un momento el documento. Está en Telegram. Esto que está aquí, el problema 4, es un problema de movimiento parabólico. Más tarde, cuando vayamos viendo movimiento circular, me voy a detener a hacer este ejemplo. Por ahora, entonces vamos a ver esta pregunta. Dice, un avión militar viaja hacia el este con una rapidez VA de 200 km por hora a una altura h, de 3 kilómetros sobre el nivel del mar. En cierto punto se inclina un ángulo zeta igual a 10.5 grados por debajo de la horizontal. Y luego suelta una bomba.
poco terrible, ¿verdad? La bomba colisiona a un barco que viaja hacia el este a rapidez constante del 10% de VA. O sea, el 10% de VA es 20 kilómetros por hora, por supuesto, ¿verdad? Encuentre el tiempo que le toma a la bomba llegar al nivel del mar. Encuentre la posición inicial del barco respecto al punto en que se lanzó la bomba. Es un problema, digamos, en el que hay que comparar el movimiento de dos objetos. Bueno, realmente diríamos de tres: el avión, la bomba y el barco. El avión y el barco, uno puede decir que se mueven a velocidad constante, sin ningún problema. Pero la bomba, al estar cayendo, ¿verdad?, describe un movimiento parabólico. O sea, es parabólico porque está cayendo y además de caer, se está moviendo hacia la derecha, por inercia, ¿verdad? Pues vamos a irnos a la pizarra, vamos a resolver este problema. Dime la siguiente Profe, página. una pregunta. Es que ahí en el problema decía que en cierto momento el ángulo era no sé cuánto. Entonces, ¿cómo sabe uno cuál es ese cierto momento? Perdón, otra vez. Es que en el ejercicio dice como el ángulo es tal en cierto momento. ¿Cómo Ah, sabe uno cuál es ese cierto momento? se refiere al momento en que la bomba es lanzada. Entonces, uno puede suponer que se está refiriendo al momento inicial, al puro principio. ¿Sí? Ok. Ya voy a explicar eso. Entonces, vamos a ver. Uno tiene el océano ahí. El avión vuela a una altura inicial de 3 kilómetros, o sea, 3000 metros. Pero el avión no está volando horizontalmente, sino que describe una trayectoria inclinada. Si este fuera, digamos, la línea horizontal, El avión va de pique, por así decirlo. va de pique, ¿verdad? Exacto, va de pique. Aquí está, esto es zeta, ¿verdad? Zeta es igual a 10.5 grados. Y el avioncillo entonces va de pique, va volando hacia abajo. Uno puede decir que la altura del avión es de 3 kilómetros, aunque esté volando hacia abajo. Uno supone que no cambia mucho. Ahí está el avión. O sea, en el mismo instante en que el avión empieza a irse para abajo, suelta la bomba. Y la velocidad del avión es VA, o la rapidez, ¿verdad? Mejor dicho, la rapidez es VA y es 200 kilómetros por hora. Ustedes ya saben convertir esta cantidad a metros por segundo. De hecho, es una buena idea hacer eso inmediatamente, ver el puro principio para tener esto en unidades del sí. Un kilómetro es igual a 1000 metros y una hora es igual a 3600 segundos. Entonces, 200 kilómetros por hora es igual a 55.55 metros en 3 segundos. 55.56, para que quede redondeado. La bomba es lanzada y cae sobre el barco. Hay que suponer que el barco se encuentra o llega a encontrarse justamente en el lugar donde cae la bomba. Ahí está el barquillo, ¿verdad? Ok, entonces,
Lo primero que hay que hacer es que hay que anotar, ¿verdad? Cuáles son las cantidades que conocemos acerca del movimiento de la bomba antes de empezar a resolver el problema. Hay que apuntar los datos que tenemos. El primer dato, que es bastante fácil, digamos, de ver, es el que se refiere a las alturas iniciales y finales de la bomba. Obviamente, la bomba parte del lugar donde se encontraba el avión y termina su movimiento exactamente a la altura del mar. Entonces, esto sería nuestro Y final y esto sería nuestro Y inicial. Entonces, vemos, ¿verdad? Que si tomamos como nivel de referencia el océano, entonces esto quiere decir que Y final es igual a 0 y que Y inicial tiene que ser igual a los 3 kilómetros. O sea, es igual a 3.000 metros. 3 kilómetros, 3.000 metros. Luego, otro dato que podemos obtener es el que se refiere a la velocidad inicial de la bomba. Si ustedes revisan el texto de la pregunta, dice que la bomba es soltada del avión, ¿verdad? Se suelta. Eso no quiere decir que la bomba parta del reposo. Parte del reposo cuando se observa con respecto al avión, pero el avión a su vez está en movimiento. Por lo tanto, la velocidad inicial de la bomba es igual a la velocidad del avión. Entonces, este dato, el VI, corresponde a la velocidad del avión, la velocidad inicial. Entonces es igual a 55.56 grados. Perdón, grados no, metros por segundo. Metros por segundo. Y también conocemos la inclinación con la que la bomba sale. El problema dice que la bomba sale con un ángulo de 10.15 grados por debajo de la horizontal. Cuando ustedes comparan ese ángulo con el que yo dibujé acá, vean que el ángulo, por lo general, ¿verdad? Casi siempre se mide por encima del eje X. Pero en este caso en particular, el ángulo lo estamos midiendo más bien por debajo del eje X. Entonces, eso quiere decir que este ángulo realmente, de hecho, es negativo. Para mantenernos en nuestra convención, ¿verdad? Diríamos que es menos 10.5 grados porque se está midiendo por debajo del eje X. Entonces, zeta, vamos a decir que es igual a menos 10.5 grados. Ok. No sabemos cuál es el valor de las X finales y X iniciales de la bomba, ¿verdad? Es decir, el X final se refiere a la coordenada de la bomba cuando aterriza en el océano. Y el X inicial se refiere a la coordenada de la bomba cuando está exactamente saliendo del avión. Entonces, esto que está acá es lo que yo les voy a llamar el X inicial, que todavía no lo conozco, ¿verdad? Esto es el X inicial. Y otro dato que no conozco es el tiempo que le tarda a la bomba llegar al nivel del mar. El problema no lo dice. De hecho, la primera parte del problema es averiguar ese tiempo. Entonces, tenemos que utilizar alguna de las ecuaciones de movimiento acelerado o de movimiento en caída libre, ¿verdad? O de movimiento parabólico realmente para encontrar ese tiempo. Tenemos este conjunto de ecuaciones, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos la velocidad inicial, tenemos las alturas y no tenemos el tiempo. Otro dato que no tenemos es la velocidad final de la bomba. No sabemos cuánto vale la velocidad final ni cuánto vale el tiempo. Como no sabemos cuánto vale la velocidad final, entonces sería una buena idea tomar para este cálculo la ecuación que no dependía de la velocidad final, que es la tercera ecuación de caída libre. Esta ecuación de acá. La que dice que Y final es igual a Y inicial más rapidez inicial en el eje Y por el tiempo menos 1/2
por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y utilizar esta ecuación para despejar el tiempo. El cuidado que hay que tener con respecto al tema de caída libre es que la velocidad inicial en el eje Y, ahora hay que tomarla como la velocidad inicial por el seno de zeta, ¿verdad? Porque es un movimiento parabólico. Entonces, esto sería igual a 55.56 metros en 3 segundos por el seno de menos 10.5 grados. Asegúrense, esto es muy importante, asegúrense que cuando ustedes hagan un cálculo con la calculadora que involucre alguna función trigonométrica, siempre tienen que tener la calculadora en grados. Es decir, tienen que tener la letra D mayúscula en la pantalla. 55.5 por el seno de menos 10.5 es igual a menos 10.13 metros en 3 segundos aproximadamente. Tiene sentido que me dé una cantidad negativa porque la bomba está originalmente cayendo hacia abajo, está yendo hacia abajo. Si la bomba hubiera empezado su movimiento subiendo hacia arriba, me hubiera dado una cantidad positiva, ¿verdad? Pero como va para abajo, entonces es negativa, tiene sentido. Muy bien, entonces, lo que hacemos ahora es resolver esta ecuación para obtener el tiempo. Algo que siempre es buena idea en estos casos es primero descartar tal vez las cantidades que son iguales a 0. Vean que y final es igual a 0. ¿Okay? Y inicial no es 0. La velocidad inicial en y tampoco es 0 y la gravedad ciertamente no es 0. La gravedad es igual a 9.8. Entonces, si ustedes se fijan, vean que esta ecuación que nos queda aquí es una ecuación cuadrática. Y hay que resolverla de la forma en que ustedes resolverían normalmente una ecuación cuadrática. Es decir, ponen menos 1 medio por g por t al cuadrado más la velocidad inicial en y por t más y inicial igual a 0 porque y final es 0. Esto que está acá es lo que ustedes llamarían el coeficiente A, ¿verdad? Esto Profe, una pregunta. Yo estaba viendo que hay unas fórmulas. Dentro de las fórmulas, qué sé yo, por ejemplo, que haya un elemento, ya sea una velocidad, una distancia o lo que sea, que dé 0. Mientras todo calce bien, ¿cómo se llama? La fórmula se podría utilizar. Sí, Digo, claro. si satisface lo que se requiere. Sí, claro, claro. Okay. Ok. Claro, ahora usted la utiliza a su conveniencia, por supuesto. Entonces, esto que está aquí es una ecuación cuadrática, ¿verdad? Ustedes lo que hacen es que encuentran el tiempo aplicando la fórmula general, ¿verdad? Que ustedes conocen. Menos b más raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido entre 2a. Recuerden que una de las propiedades de una ecuación cuadrática es que puede tener una solución, puede tener dos soluciones o puede no tener ninguna solución real. Entonces, hay que ver, ¿verdad? Con cuidado qué valor obtenemos según nuestros cálculos. Porque puede ser posible que nos encontremos con que hayan dos soluciones y entonces nosotros tenemos que averiguar cuál es la que nos interesa. Porque siempre va a haber una solución que es la que estamos buscando y va a haber otra que no es físicamente, o sea, que no es físicamente útil. Ya vamos a ver qué pasa. Entonces, acá, vean que A, vamos a ver, el coeficiente A es menos 1 medio por G. O sea, es igual a menos
a menos 1/2 por 9,8. O sea, es menos 4,9 metros entre segundo al cuadrado. B es la velocidad inicial en Y. Ya dijimos que eso es igual a menos 10,13. Y C es igual a Y inicial. O sea, es igual a 3.000 metros. De esos coeficientes, el único que no es negativo es el C, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes meten sus valores en la calculadora, tienen que hacerlo con cuidado de manera que les queden con los signos correctos. O bueno, si ustedes, ¿verdad?, lo prefieren, también pueden hacer el cálculo mediante la, ¿cómo se dice? Mediante la opción de la calculadora para una ecuación cuadrática. Voy a hacer el cálculo para obtener las soluciones a esta ecuación. Ustedes después pueden corroborarlo. Ok. Entonces, obtengo que T puede valer lo siguiente. T, o bien es igual a 23,73 segundos, o T es menos 25,80 segundos. Vean que una solución es negativa y la otra es positiva. Un tiempo negativo, físicamente lo que significa es que es algo que ocurrió antes, que ocurrió atrás, ¿verdad? No puede significar lo que estamos buscando, que es el tiempo que tarda la bomba en llegar al suelo, porque eso ocurre más bien después. Por lo tanto, la solución que me interesa es la positiva. Esta no, porque esta da negativa. ¿Sí? Esa no es físicamente útil en este caso. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda la bomba en llegar al barco? Bueno, la bomba tarda un tiempo de 23,75 segundos. Y lo averiguamos aplicando esta ecuación de caída libre, que es también una ecuación de movimiento parabólico. Muy bien. ¿Preguntas? Profe, en el caso de esta fórmula que se utilizó, si nos dieran dos datos, siempre va a haber uno negativo y uno positivo. No va a ser que tengamos los dos positivos, por así decirlo. Puede ser que sean dos positivos. A veces puede pasar. Cuando sucede eso, si son diferentes, ¿verdad? Entonces, obviamente, va a haber uno más grande que el otro. Entonces, ustedes tienen que identificar cuál es el valor que a ustedes les interesa. Ahora, antes de avanzar, voy a explicar un momento qué quiere decir la solución negativa. Para eso voy a hacer otro dibujo. Entonces, ustedes tenían aquí el mar, ¿verdad? Tenían el avión. El avión estaba volando ligeramente inclinado hacia abajo, ¿verdad? Entonces, la bomba cae parabólicamente hacia el mar y tarda un tiempo de 23,73 segundos, ¿verdad? Ahora, ese tiempo es el que ustedes encuentran cuando se preguntan cuánto tiempo le toma a la bomba llegar desde la altura inicial hasta el suelo. Pero ese problema también se puede plantear al revés. Se podría plantear cuánto tiempo le tomaría o le hubiera tomado llegar desde el suelo hasta donde está el avión. Ahora, eso no quiere decir que la bomba realmente haya ido desde el suelo hasta donde está el avión. Pero si ustedes se hubieran preguntado qué ocurriría si ustedes prolongan la parábola, ¿verdad? Es decir, si la bomba por alguna razón mágicamente hubiera salido del mar, hubiera subido,
hubiera alcanzado una altura máxima y luego hubiera llegado al avión, ¿verdad? Obviamente eso no sucedió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la bomba no salió del mar, la bomba venía del avión, y el avión, antes de estar encima del océano, ¿verdad? Describe una trayectoria que no tenía nada que ver con una parábola. Pero, en lo que respecta a la ecuación de caída libre, ¿verdad? Este movimiento hipotético hubiera tomado un tiempo de 25.80 segundos. ¿Okay? Ahora, esto no ocurrió realmente, ¿verdad? Pero de haber ocurrido, o sea, de haber sucedido que la bomba sale del mar y llega al avión, eso hubiera ocurrido un tiempo de 25.80 segundos. Da negativo, da una cantidad negativa porque, ¿verdad? Porque es lo que sucedía antes, ¿verdad? Antes de que la bomba llegara al avión, venía del mar y salió por acá. Ahora, como la bomba realmente nunca hizo esto, este dato, ¿verdad? No es de interés. No es de interés. El compañero también preguntó qué ocurriría, por ejemplo, si yo obtengo dos tiempos y los dos son positivos, ¿cómo sé cuál es el que me interesa? Bueno, digamos, ¿verdad? Por decir algo, que ustedes tienen un movimiento parabólico de la siguiente forma. Ustedes están en una cancha de fútbol, ¿verdad? Patean la bola sale disparada parabólicamente, y luego ustedes se preguntan, ¿cuánto tiempo tarda en alcanzar una altura de 1 metro? Por decir algo. Pero digamos que el metro se encuentra a esta altura, ¿verdad? Esto es 1 metro. 1 metro. ¿Verdad? Entonces, vean que técnicamente la bola de fútbol alcanza el metro en dos lugares distintos. Alcanza 1 metro de alto cuando se encuentra aquí, ¿verdad? Y alcanza 1 metro de alto cuando se encuentra acá. Obviamente, primero tiene que pasar por el lado izquierdo, ¿verdad? Y luego pasa por el lado derecho. Por lo tanto, cuando ustedes resuelven su ecuación, van a obtener dos tiempos positivos, un tiempo T1, un tiempo T2, y el tiempo T1 va a ser más pequeño que el tiempo T2. Entonces, ¿cuál tiempo es el que les interesa a usted? Bueno, depende de lo que ustedes buscan, ¿verdad? Si ustedes quieren saber cuánto tiempo tarda en subir 1 metro del lado izquierdo, toman T1. Y si quieren saber cuánto tiempo tarda la bola en alcanzar 1 metro, pero cuando va por el lado derecho, ¿verdad? Entonces toman T2. Eso va a depender, por supuesto, del ejemplo que estén haciendo. Va a ser algo circunstancial. Pero es una buena pregunta, ¿verdad? Okay. Muy bien. Ahora, me voy a volver un momento al problema del avión. Hay una pregunta B. ¿Verdad? Voy a leer un momento la pregunta B. Dice, encuentre la posición inicial del barco respecto al punto en que se lanzó la bomba. Tome en cuenta el hecho de que el barco se está moviendo hacia la derecha a una velocidad que corresponde al 10% de la velocidad del avión, o sea, a un 10% de VA. Ok. Entonces, el barco, a su vez, es un cuerpo que está en movimiento. El barco se mueve con una velocidad hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, esa velocidad es un 10% de la velocidad del avión. Obviamente, ¿verdad? Para calcular el 10% de algo, ustedes lo que hacen es que ustedes dividen entre 10, ¿verdad? O sea, hay una fórmula para hacer eso. El 10% de 55.56 es 5.56 aproximadamente, ¿verdad? Entonces, la velocidad del barco, llamémosla VB, B de barco, es, bueno, B de barco no, porque la B puede parecer B de bomba también. Digamos, la velocidad del barco es de
5.56 metros entre segundo. O sea, eso quiere decir, ¿verdad? Que el barco tuvo que haber estado antes del lado izquierdo del lugar donde se encuentra actualmente, ¿verdad? Obviamente, si el barco está avanzando hacia la derecha, entonces quiere decir que antes estaba hacia la izquierda. Entonces, la pregunta realmente lo que nos quiere pedir es averiguar en qué lugar se encuentra o se encontraba el barco en el momento en que se lanzó la bomba. Entonces, digamos que la coordenada final del barco, yo la voy a llamar, o voy a decir que es arbitrariamente igual a 0, porque yo puedo fijar el origen en cualquier punto que a mí se me ocurra. Entonces voy a decir que el punto X igual 0 va a ser exactamente la coordenada final del barco. Y yo voy a calcular entonces esto, la coordenada inicial del barco. ¿Okay? Ahora, algo que es muy importante que hay que entender es que la coordenada inicial del barco no tiene que ser la misma que la del avión, ¿verdad? Obviamente, el barco y el avión son dos cuerpos que se mueven independientemente el uno del otro. Entonces, la coordenada inicial, ¿verdad?, del avión es una cosa y la coordenada inicial del barco es otra. Yo estoy averiguando cuál es la coordenada inicial del barco, no la del avión. ¿Cómo encontramos eso? Bueno, para esta parte no hace falta hacer todo el dibujo de todo el problema. Voy a irme a una pizarra más adelante y lo voy a plantear aquí. Entonces, ustedes tienen el mar, tienen el barco, el barco tenía entonces una coordenada inicial y una coordenada final igual a 0, ¿verdad? También sabemos que el barco se mueve a una velocidad de 5.56 metros entre segundo. E incluso sabemos que para ir de este punto a este otro punto tardó un tiempo, que ya calculamos, ¿verdad?, el tiempo que tarda la bomba en caer, que fue de 23.75 segundos. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale el X inicial? Ahora, esto es, digamos, dentro del problema de momento parabólico, esto es como decir un subproblema, ¿verdad? O un problema metido entre otro, que se puede reducir simplemente al movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme decía, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de la clase pasada que X final es igual a X inicial más la rapidez, vamos a decir la rapidez del barco por el tiempo. Entonces ustedes quieren calcular esto, quieren calcular X inicial. Es fácil, ¿verdad? X inicial es igual a X final menos la velocidad del barco por el tiempo. ¿verdad? Hay un menos, ¿verdad? Entonces esto es igual a 0 menos 5.56 metros entre segundo por un tiempo de 23.75 segundos. Y da de hecho una cantidad, no tan grande, da menos 132.05 metros. Esa sería entonces la posición inicial del barco. Cuando ustedes les preguntan por la posición o la ubicación de un cuerpo, ¿verdad? Eso generalmente se responde averiguando
la X, averiguando la Y, ¿verdad? Es decir, las coordenadas de ese cuerpo en un momento dado de tiempo. Y ya con eso entonces tenemos contestada la pregunta. Ok. ¿Dudas? ¿No para seguir? Profe, yo tengo una duda con esa cuestión del tiempo de T1 y T2, que eran diferentes. ¿Acaso, digamos, el tiempo de subida y el tiempo de bajada no deberían de ser el mismo en el movimiento parabólico? Es que esto no es el tiempo de subida. El tiempo de subida sería el tiempo que tarda, vamos a ver, es el tiempo que tarda en ir del suelo hasta el punto más alto, ¿verdad? Pero yo no estoy restringiéndome a esto, digamos, si la pregunta es, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar un metro? Y digamos que la altura máxima no es un metro, digamos que la altura máxima es más, digamos que la altura máxima, póngale que es de 3 metros, por decir algo, ¿verdad? Entonces, ahí sí, el tiempo de subida es el mismo que el tiempo de bajada. El tiempo de subida es el tiempo que tarda en ir de aquí a acá, ¿verdad? Y el tiempo de bajada que tarda en ir de acá a aquí abajo. Pero ahora, yo le pregunto, ¿cuánto tiempo tarda en alcanzar un metro de alto? Bueno, el tiempo T1 es el tiempo que tarda en hacer este recorrido. Mientras que el tiempo T2 es el que tarda en hacer todo este recorrido, ¿verdad? O sea, de hecho, cuando él llega aquí, más bien viene bajando, no subiendo. Entonces, por lo tanto, el tiempo T2 es más grande que el tiempo T1. Eso sí, ¿verdad? No sé si quedó claro. Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. Ahora, el otro ejemplo de movimiento en dos dimensiones es el movimiento circular. Realmente, nos vamos a restringir a un tipo de movimiento que se llama movimiento circular uniforme, que lo vamos a representar con las siglas MCU, ¿verdad? Movimiento circular uniforme. Hay que indicar el significado de algunas cantidades importantes. Entonces, cuando un cuerpo se está moviendo en círculos, ¿verdad? Obviamente, uno de los parámetros que caracterizan su movimiento es el del radio de la circunferencia, ¿verdad? El radio de trayectoria. Entonces, el radio, como ustedes saben, es la distancia que se mide desde el centro del círculo hasta cualquier punto de la circunferencia, el radio. Ustedes también pueden, si quieren, trazar un sistema de ejes cartesianos. Entonces tienen el eje X y el eje Y. Este sería el eje X y el eje Y. X y Y. Entonces, digamos que ustedes tienen una partícula que se está moviendo en círculos por alguna razón. Esa partícula entonces está acá. Digamos que en este instante de tiempo, la partícula se mueve con una velocidad que apunta hacia esta dirección, ¿verdad? Pero algún tiempo después, ¿verdad? La misma partícula ya no va a estar ahí, sino que va a estar en este lugar. Cuando se encuentre en ese lugar, la velocidad de la partícula va a apuntar hacia acá, ¿verdad? Vean que la dirección tiene que cambiar para que el movimiento pueda ser circular. Si la dirección no cambia, entonces el movimiento sería de una línea recta. Y eso sería otro tema por aparte, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes describen el movimiento circular, hay que tener en cuenta que hay realmente dos tipos de rapideces que hay que considerar. Una de ellas es la rapidez transversal. ¿Sí? La rapidez transversal, o también velocidad transversal, como fuera el caso, ¿verdad? La velocidad transversal, o la rapidez transversal, se refiere a la rapidez del objeto en el círculo
y se mide en unidades de distancia entre tiempo, ¿verdad? Podríamos decir, por ejemplo, en metros entre segundos. Por ejemplo, cuando ustedes van en un carro y el carro llega a una rotonda, entonces la rapidez transversal se refiere, de hecho, a la rapidez del carro, ¿verdad? La que ustedes pueden medir en el velocímetro. Pero hay otro tipo de rapidez que es la rapidez angular. Y ya vamos a explicar qué es. Cuando ustedes se mueven en círculos, ¿verdad? Entonces, un parámetro que es muy importante es medir cuánta distancia ustedes avanzan, pero cuánta distancia angular. Entonces, la distancia angular se refiere al ángulo que ustedes avanzan en el círculo, ¿verdad? Por lo tanto, apuntamos acá que la distancia angular es el ángulo que avanza el objeto en un círculo. En contraste, ¿verdad? Con la distancia lineal, ¿verdad? Que es la distancia que avanza en metros. Es otra cosa diferente. La distancia angular se tiene que medir siempre en unidades de ángulo, ¿verdad? No se puede medir en metros. Se puede medir en grados, se puede medir en número de vueltas incluso, pero lo más usual es medirla en radianes. Se mide en radianes porque el radián es la unidad natural, ¿verdad?, de las matemáticas para medir ángulos. Entonces, por ejemplo, una vuelta completa corresponde a 2 pi radianes. Un ángulo de 90 grados corresponde a pi medios, y así sucesivamente. Y por lo tanto, la rapidez angular se refiere a la distancia angular recorrida dividida entre el tiempo. Entre el tiempo que tenemos que recorrer eso. Se mide en radianes entre segundo. Ahora, algo importante es que la rapidez angular se representa con una letra que no es la letra V, es la letra omega del alfabeto griego. La letra omega se parece mucho a una W, pero no es una W, sino que es más bien como una W redondita, ¿verdad? Una W es puntiaguda. Entonces, la rapidez angular, ustedes pueden hablar, por ejemplo, de la rapidez angular promedio. Entonces sería que ustedes dividen la distancia angular que recorre entre unidad de tiempo. Entonces ahí pondremos delta zeta, ¿verdad? Delta zeta sería el zeta final menos el zeta inicial. Pero si delta t tiende a 0, entonces quiere decir que ustedes pueden calcular la rapidez angular instantánea, de la misma forma en que ustedes pueden calcular la rapidez instantánea. Sería el límite cuando el delta t tiende a 0 de esto, ¿verdad? Que realmente es simplemente la derivada de la posición angular con respecto al tiempo. Entonces, aquí viene, digamos, a funcionar el mismo principio que funcionaba para el tema de movimiento en una dimensión, ¿verdad? Ustedes pueden calcular la rapidez angular si ustedes son capaces de calcular la derivada de la posición angular con respecto al tiempo. También, ¿verdad? El movimiento circular puede tener aceleración, pero hay que tener en cuenta que la aceleración se puede referir a dos tipos. Una es la aceleración tangencial y otra es la aceleración centrípeta. Ya vamos a explicar bien qué es cada cosa. Ok, ahí está temblando. Vamos a parar la clase, chicos.
¿de acuerdo? Yo ahora más tarde les escribo para ver si seguimos. Ok. Bueno, y una cosa importante, ¿verdad? Que hay que, tal vez, resaltar de las matemáticas es que ustedes pueden relacionar la distancia recorrida con la distancia angular, ¿verdad? Ustedes pueden, digamos, medir cuánto mide un segmento de trayectoria. Entonces, por ejemplo, esto que está acá, este caminito, ¿verdad? Es un pedazo de círculo que ustedes pueden medirlo, mide una distancia S. S es una distancia que se mide en metros, ¿verdad? O sea, si fuera todo el círculo, entonces esa sería la circunferencia. Y S es igual al radio del círculo multiplicado por el ángulo que recorre, o como he dicho, multiplicado por delta Z, ¿verdad? Esta relación, ¿verdad? Obviamente, solamente es válida siempre y cuando delta Z se mida en radianes. Si está en grados, no funciona, ¿verdad? Hay que pasarlo a radianes. Entonces, de la misma forma, la velocidad transversal está relacionada con la rapidez angular. De manera tal que la rapidez transversal o velocidad transversal es igual al radio del círculo multiplicado por omega. Si ustedes le ponen cuidado a esto, van a ver que las unidades coinciden, porque las unidades de medida para el radio es de metros, ¿verdad? Mientras que omega es radio entre segundo. Obviamente, el radian, ¿verdad? Hay que tener cuidado con él porque el radian es una unidad de medida ficticia, podríamos decir. O sea, que existe solamente como como un medio conveniente para medir ángulos, pero físicamente, o sea, realmente no es una unidad de medida real. Ahora, cuando un cuerpo se mueve en círculos... Perdón, la S dijo que era distancia. ¿Perdón? La S ¿qué es? La S sería la distancia normal, ¿verdad? La distancia que usted mide en metros. No la angular. No la angular, correcto. Ahora, cuando un cuerpo se está moviendo en círculos, puede experimentar realmente, bueno, realmente son 3 tipos de aceleración. Vamos a verlas todas con cuidado. La primera de ellas es la aceleración centrípeta. Eso es muy importante. La aceleración centrípeta apunta siempre hacia el centro del círculo. De hecho, el nombre significa eso. Centrípeto quiere decir que va hacia el centro. La aceleración centrípeta. Ponerle el color azul. Ok. ¿Por qué aparece la aceleración centrípeta? Bueno, en el libro viene una explicación muy detallada de cómo se puede derivar, de cómo se puede obtener. Pero en pocas palabras, esta aceleración aparece debido al hecho de que la dirección de la velocidad está cambiando, ¿verdad? O sea, no aparece tanto debido a que la magnitud de la velocidad cambie, sino que más bien aparece debido a que la dirección cambie. Como se está moviendo en círculos, ¿verdad? Entonces quiere decir que la dirección de la velocidad tiene que ir cambiando para poder mantenerse dentro del círculo. Y recuerden que por definición, ¿verdad? Realmente una aceleración es lo que ocurre cuando la velocidad cambia. Entonces, tanto que sea que cambie la magnitud como la dirección, aparece una aceleración. En este caso apunta hacia el centro. Esa aceleración se puede calcular con la siguiente fórmula. La aceleración centrípeta AC, en pocas palabras, ¿verdad? Es igual a la velocidad transversal elevada al cuadrado dividido entre el radio de la circunferencia. ¿Okay? Esa formulita se utiliza mucho
Y ustedes pueden ver una derivación más detallada en el libro. No voy a explicarla porque no viene al caso, pero ustedes lo pueden ver con más detalle en el libro. Luego, otra aceleración que aparece es la aceleración transversal. La aceleración transversal sí apunta hacia la misma dirección que la velocidad. En la misma dirección o en la dirección contraria. De ahí su nombre. Vamos a ver. La aceleración transversal. Esta aceleración solamente se puede calcular si ustedes derivan la velocidad transversal. O sea, una derivada con respecto al tiempo. Entonces, la fórmula para calcularla, la aceleración transversal con una letra T, es simplemente la derivada de la velocidad transversal o de la magnitud de la velocidad transversal con respecto al tiempo. O sea, si la velocidad transversal no cambia su magnitud, si es constante, entonces quiere decir que no hay aceleración transversal, ¿verdad? Pero sí puede haber aceleración centrípeta porque esta fórmula, la de la centrípeta, no depende de una derivada. O sea, la velocidad puede ser constante o la magnitud puede ser constante y sí puede haber una aceleración centrípeta. Luego, el otro tipo de aceleración que aparece en estos problemas es la aceleración angular. Que como el nombre lo indica, ¿verdad? Se mide en unidades angulares. Entonces, la aceleración angular, en pocas palabras, es la derivada de la rapidez angular con respecto al tiempo. Esa no la voy a poner en el dibujo porque no es tan fácil de representar gráficamente. Pero, bueno, la aceleración angular se calcula entonces derivando omega. Generalmente, la letra utilizada para representarla es la letra griega alfa. Alfa es igual a la derivada de omega con respecto al tiempo. Y se mide en radianes entre segundo al cuadrado. Estas dos se miden en metros entre segundo al cuadrado, las dos. Ok. Hasta ahora hemos visto, digamos, este tema muy por encima. Tal vez sea buena idea ver un ejemplo. De hecho, en el mismo examen que les envié, vi un ejemplo muy bonito de un problema de movimiento circular que podemos ver ahora en clase. Voy a abrirlo un momento para explicarlo. El problema número 5, el mismo que viene en el examen que les mandé, dice: una rueda comienza a rotar en torno a un eje estacionario en el sentido del manecillas del reloj. Como consecuencia, una moneda pegada a una distancia de igual a 27.5 centímetros del eje experimenta una rapidez dada por esa fórmula. Ahora, esta distancia, ustedes pueden entenderla como el radio de la circunferencia, realmente. Y las preguntas son: encuentre la aceleración tangencial y la radial de la moneda en función del tiempo. Este nombre, la aceleración radial, también se utiliza a veces para referirse a la aceleración centrípeta. Son sinónimos, ¿verdad? Sinónimos. Y la pregunta B dice: calcula el tiempo para el cual el ángulo entre la aceleración total y tangencial de la moneda es θ igual a 60 grados. Ya vamos a explicar cómo hacer eso, ¿sí? Primero vamos a contestar la pregunta A, porque es la más sencilla, la más fundamental. Vámonos de vuelta para la pizarra.
Entonces, para este problema, nosotros tenemos una monedita que se está moviendo en un círculo, ¿verdad? Y nos dan la distancia con respecto al eje. O sea, realmente nos dan el radio, ¿verdad? El radio es igual a B y es igual a los 27.5 centímetros. Pongámoslo en metros, es 0.275 metros. Y nos dan la fórmula para la velocidad tangencial de la moneda. La velocidad de la moneda, como una función del tiempo, es igual a 1/2 por beta por tiempo al cuadrado, donde beta es una constante y es igual a 0.55 centímetros entre segundo a la 3. Vean que las unidades de beta están escogidas de manera tal que esa velocidad se va a calcular en unidades de centímetro entre segundo. A mí me interesa dar mi respuesta en unidades del sí. Entonces, vamos a convertir a beta una cantidad que tiene unidades del sí. Beta sería igual a 0,55 centímetros entre segundo a la 3 por 1 metro entre 100 centímetros. Vean que al hacer eso, yo convierto beta a metro entre segundo a la 3. El segundo no hay que convertirlo porque ya el segundo es parte del sí. Entonces yo cancelo centímetro con centímetro. Esto es igual a 0,0055 metros entre segundo a la 3. Entonces, primera parte, nos piden calcular la aceleración tangencial y la aceleración radial. Entonces, la aceleración tangencial AT, ¿verdad? AT, vámonos a AT, es simplemente la derivada de la rapidez tangencial con respecto al tiempo. O sea, es derivar un medio de beta por tiempo a la 2, ¿verdad? Entonces la derivada de tiempo a la 2 es 2 por t. Entonces esto es simplemente beta por t, ¿verdad? Entonces, vean que la respuesta es eso, es beta por t. O sea, quiere decir que la rapidez, la aceleración tangencial va a quedar dependiendo del tiempo. Depende del valor del tiempo. Y la aceleración radial o centrípeta, aceleración radial o centrípeta, es igual, vamos a ver, es igual a la rapidez tangencial al cuadrado entre R, ¿verdad? Entonces, para contestar esta pregunta, ustedes simplemente sustituyen. Esto es un medio de beta por tiempo a la 2 entre R. O sea, les queda que es 1/4 de beta a la 2 por tiempo a la 4 entre R, ¿verdad? Igual, este tipo de respuestas son algebraicas. O sea, eso quiere decir que ustedes no calculan el valor numéricamente, sino que simplemente dan una expresión para esa respuesta. Nos quedan que ambas aceleraciones son una función del tiempo. Entonces, tenemos que dejarlas en términos del tiempo. Ok. Eso sería la pregunta A. Luego, para la pregunta B, perdón. No entendí qué es beta. Una constante. O sea, ustedes le dicen que la velocidad de la moneda termina siendo esa función. O sea, es un medio de beta por tiempo a la 2, donde beta es una constante que ustedes miden y encuentran que es igual a 0.55 centímetros entre segundo a la 3. Entonces,
Cuando usted mide el tiempo en segundos, esta fórmula le da a usted la velocidad de la moneda en unidades de centímetro entre segundo. Es simplemente una medición experimental que usted hace de la velocidad de la moneda, simplemente. Entonces, ¿cómo hace para calcular la aceleración tangencial? Bueno, la fórmula es derive la velocidad tangencial con respecto al tiempo. Entonces, la derivada de un medio por beta por tiempo a la 2 es beta por tiempo. Y luego le pide calcule la aceleración radial o centrípeta, que es igual a la velocidad tangencial elevada a la 2 entre el radio, ¿verdad? Por fórmula. Entonces, es igual a un medio por beta por tiempo a la 2, todo elevado a la 2 entre R. Por lo tanto, es igual a un cuarto, 1 entre 4 por beta a la 2 por tiempo a la 4 entre R. Y lo que dijo que la respuesta es como algebraica, se refiere a que no hay que, digamos, sustituir la beta por 0,55. Correcto, ¿verdad? Correcto. O sea que en una pregunta selección única sería que usted escoja la función correcta, ¿verdad? No el valor porque no se puede calcular, depende del tiempo. Ahora bien, vean que para la pregunta B viene un dibujo que es más o menos así. Usted tiene un círculo grande, ¿verdad? Y hay un punto aquí en el centro que es el eje. Y le ponen el eje, le ponen una línea recta. Esta línea recta es el radio, ¿verdad? Bueno. Hay una bolita. Por aquí más o menos, ¿verdad? Y entonces, vean que en el dibujo hay dos aceleraciones en color rojo y una en color, perdón, dos en color azul y una en color rojo. Esta flechita corresponde a la aceleración tangencial. ¿Verdad? Luego, esta otra flechita, la que apunta hacia el centro, pero que es más corta, ¿verdad? Es la aceleración radial o centrípeta. Aquí le ponen AR, ¿verdad? Como diciendo que AR es la aceleración radial o centrípeta. Entonces, aquí introducen otro concepto importante que es la aceleración total, con la letra A. Esta aceleración se calcula sumando vectorialmente la aceleración tangencial con la aceleración radial. Y bueno, recuerden que para sumar vectorialmente hay que sumar por componentes, ¿verdad? Ahora, sumar estas dos aceleraciones es fácil porque siempre el ángulo entre las dos es de 90 grados. O sea que este ángulo que se forma aquí siempre es de 90 grados, ¿verdad? Entonces, si usted quiere calcular el vector que resulta de sumar las dos, basta con hacer esto. Usted simplemente toma cada uno de estos vectores como si fuera una componente, más o menos, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la aceleración total sería este vector de acá. Esto es lo que se conoce como A. Y entonces, cita
según el dibujo, zeta es este ángulo de acá. ¿Ok? Ahora, ustedes pueden calcular zeta utilizando alguna función trigonométrica, ¿verdad? Por ejemplo, vean que aquí tenemos otro ángulo de 90 grados. Entonces, geométricamente, este problema, ¿verdad?, es equivalente a tener un triángulo rectángulo donde la hipotenusa sea la aceleración total, donde el cateto adyacente sea la aceleración tangencial, donde el cateto opuesto sea la aceleración radial, y este ángulo de aquí es zeta. Y este ángulo mide 90 grados. Entonces, por ejemplo, vean que si tangente de zeta, ¿verdad? Ustedes lo pueden calcular como el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Entonces sería la aceleración radial dividido entre la aceleración tangencial, ¿verdad? Para no tener que calcular la aceleración total, no hace falta. Entonces la pregunta dice, calcula el tiempo para el cual el ángulo entre la aceleración total y tangencial de la moneda es 60 grados. Si nos devolvemos a la página anterior, vemos que la aceleración tangencial es beta por t, ¿verdad? Entonces, AT es igual a beta por el tiempo. Mientras que la aceleración centrípeta es esta, ¿verdad? Ahora, la aceleración radial es lo mismo que la aceleración centrípeta, por cualquier cosa, ¿verdad? Para que no se confundan. Entonces, esto es simplemente un cuarto de beta al cuadrado por tiempo al cuadrado entre radio. ¿Ok? Eso quiere decir que ustedes pueden calcular esto como una función del tiempo. AR sería entonces un cuarto por beta al cuadrado por tiempo al cuadrado entre R. Y AT es beta por tiempo. Esto se puede simplificar. Entonces nos queda que el tangente de zeta es igual a un cuarto por beta por tiempo entre R. Porque ahí ustedes pueden ver que se cancela un beta con un beta y un tiempo con un tiempo. Por lo tanto, el tiempo es igual a 4 veces el radio por el tangente de zeta entre beta. ¿Okay? Ahora, la pregunta B si es numérica, o sea, si se puede calcular numéricamente. Hay que tomar entonces que zeta es igual a 60 grados, beta era 0,0055 metros entre segundo a la 3. Y R, el radio, era de 0,275 segundos. Disculpe, profe. El tiempo no estaba a las 4, algo así. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Es cierto. Da tiempo a las 4. Por supuesto. Entonces, aquí queda tiempo a la 3. ¿Verdad? Tiempo a la 3. Entonces, de hecho, el tiempo sería la raíz cúbica. Muchas gracias. La raíz cúbica de todo esto. Ahora sí. Calculamos. Entonces, voy a hacerlo por acá. El tiempo es igual a la raíz cúbica de 4 veces R, o sea, bueno, y R era metros, ¿verdad? 0,275 metros por tangente de 60 grados dividido entre beta, o sea, dividido entre 0,0055 metros entre segundo a la 3. Nada más, como un detalle, ¿verdad?
revisen que las unidades cuadren, ¿verdad? Ustedes aquí cancelan metro con metro. Y les queda algo con unidades de segundo a la 3. Pero, ¿verdad? Como estamos trabajando dentro de una raíz cúbica, entonces, este segundo a la 3, cuando se mete dentro de raíz cúbica, queda como segundo, nada más, ¿verdad? Entonces, al final, nuestra respuesta va a estar en segundos. Es 7.02 segundos. Es ese tiempo que se tarda en alcanzar ese ángulo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profe, nada más la tangente la usó para, o sea, para no hacer antes como el cálculo de la aceleración y luego hacer lo otro.